pues son manifestaciones precisamente por falta de agua de los demás. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Ingenieros, nosotros hemos subrayado siempre que a los ingenieros hay que volverlos a traer al gobierno, porque necesitamos mucho más urbanismo, necesitamos reparar la red de agua, que parecería ese solo proyecto, pues un proyecto de gran dimensión, y necesitamos de nuestros ingenieros. Muchas gracias por estar aquí y toda mi admiración, y créanme que me voy a apoyar, o ya nos hemos apoyado mucho en ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Y quiero empezar con el diagnóstico del problema en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la ciudad con más demanda de agua por persona del país. 256 litros por persona al día. El incremento de la demanda pues genera, como lo dijo el ingeniero, necesidad de traernos agua de otras partes, de distancias muy largas, como es el sistema Cutzamala, a 100 kilómetros, gastos que se van incrementando todos los años. Y decir que también el 60% del agua que utilizamos viene del subsuelo, viene de los mantos. Y tenemos una deuda con el subsuelo de más o menos 14,000 veces el Estadio Azteca. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos generado hundimientos y socavones. Más del 40% del agua que llega se pierde por fugas. El 70% de los capitalinos tienen agua menos de 12 horas al día. Hay muchos que tienen agua una vez a la semana, incluyendo, desgraciadamente, nuestros adultos mayores, que son los que más sufren con el tema de la carrera. Y la infraestructura es vieja y es insalubre. Tiene un promedio de vida de 55 años y solamente el 14% del agua cumple con la norma 127, que es la de potabilidad. Ahí está. Está saltando un poco esto. Ahí está. Actualmente el abastecimiento de agua potable de la ciudad es de 31.2 metros cúbicos por segundo. ¿Cuáles son las fuentes? El sistema Cutzamala explica el 29% de nuestra agua, el sistema de pozos de Barrientos casi el 7%, la Caldera, que es un pozo, nos da el 2%, el sistema Chiconautla 3%, el río Lerma nos da casi 13%, pero lo más importante aquí es que los manantiales y los pozos de la ciudad explican casi la mitad del abasto de agua. En esta ciudad, como lo hemos visto, tenemos un reto adicional. El acuífero que más explota en el país es el acuífero del Valle de México. La ciudad tiene un récord mundial en extracción. La ciudad extrae de abajo 2 presas de Valle de Bravo al año. Es un manto muy demandado y poco pagado. Debido a la explotación de los acuíferos, como lo dijo el ingeniero, tenemos un hundimiento de 10 centímetros por año. Y si hacemos un poquito de historia, vivían más alto nuestros abuelos que nosotros, porque en la época de la Revolución la ciudad se encontraba 10 metros más arriba. Es decir, nos hemos hundido 10 metros en 100 años, precisamente por la extracción de agua, por la presión que le metemos al manto. De acuerdo con la Conagua, solamente, se extraen 59 metros cúbicos por segundo y se recargan apenas 31. Ahí está el déficit, 47% tenemos que reinyectarle a los acuíferos
porque extraemos más de lo que le regresamos. Y luego hay otro dato que hay que poner pues, muy claro en la perspectiva. El consumo de agua del que la tiene en México es 220% mayor que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, que son 80 litros. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente inequitativo. El que tiene agua gasta mucho y paga poco. Y el que no tiene, paga 5 veces más, señor, por la pipa, que por cierto, muchos de los delegados, pues es un negocio más recurrente y con más utilidades, porque a la gente le venden las pipas. Necesitamos regresar esa facultad de repartir el agua en pipas gratuita a la ciudad. Si se lo seguimos dejando a los delegados, van a seguir quitándole el dinero a las personas. En tan solo 4 años, el suministro en la ciudad se ha reducido de 64% a 54%. Esto tiene que ver con las fugas. Somos una de las peores ciudades en cobertura en materia de agua. Solamente el 54% de la gente tiene agua constante en México. Bajó la potabilidad. Esto también tiene que ver con la calidad, ingeniero, de las tuberías. Bueno, y lo que decía Mariana, de los niños, pero bajó la potabilidad en 2 años muchísimo, 6.4 puntos porcentuales, del 23% al 19%. También estamos en los últimos lugares de potabilidad del país. También decirles que el desperdicio en materia de fugas es más o menos el 40%, y solamente el 15% de la población de la ciudad no tiene quejas por fugas. Solamente el 25% de la ciudad. La satisfacción con el servicio del agua, 45%, imagínense. Y el porcentaje de personas que reportaron falta de agua en la ciudad, 50%. Es un diagnóstico muy preocupante. Y lo que decía también el ingeniero, ha crecido el gasto en inversión en agua. Más o menos creció 44%. Perdón, no, creció 38%. Pero no hemos visto que eso tenga que ver con que incremente la satisfacción de los usuarios en materia de agua. No vemos gasto en inversión. Si ustedes ven, fíjense, el gasto en inversión pública bajó de 24% a 14%. Y esto tiene que ver con lo que dijo el ingeniero. No hay inversiones en materia de agua. La atención a reportes de falta de agua, pues ahí está siempre Iztapalapa y Benito Juárez liderándolo. Otro elemento que nos ha quitado el agua de manera recurrente es la autorización de desarrollos inmobiliarios. Nos ponen edificios de 20 pisos en predios donde había una casa y le quitan el agua a toda la colonia. Y es otra medida que tenemos que atacar, pues que no se dé un permiso más si no se tiene factibilidad de agua, pero factibilidad que no se la vayan a comprar al que la ofrece, verdaderamente factibilidad. Eso es urgente también, vedar los permisos hasta que tengamos garantía de que no se va a quedar sin agua la gente. Y miren ustedes, el 63% de las viviendas de la Ciudad de México en 2013, que es el último dato disponible, el 63% tuvo que utilizar pipas, con un gasto más o menos de 5 veces más lo que cuesta el agua, y luego, ¿a poco no? Pues llega la boleta, ¿no? Uno compra la pipa y luego le llega la boleta. Bueno, y eso denota otra cosa, que no hay ingeniería en materia de revisión de gasto de agua. Porque si hubiera un buen sistema de registro
no llegaría el agua, no llegaría la boleta, porque se sabría que ese hogar no gastó, simplemente por el registro de gasto. Entonces eso denota también que la autoridad no tiene forma de saber cuánto gasta cada quien, y lo vuelve totalmente inequitativo. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas hoy en materia de no estar conectado a la red de agua? La gente sufre costos de transporte, desabasto, y tiene, como lo dijo Mariana, que utilizar cubetas para acarrear el agua en las colonias. Básicamente, bueno, ya es un problema generalizado. Y los coyotes que lucran con las pipas, coyotes le hacen algunos delegados. Imagínense, la Organización Mundial de la Salud dice que el gasto en agua más o menos es el 3% del ingreso de las familias. Aquí las familias, de su salario, gastan en agua 20%. Las familias que no tienen agua. Eso es totalmente injusto, antisocial, inequitativo, porque además son las familias que ganan menos. Son las familias que ganan menos. El tema de la compra de garrafones, ese es otro tema. Pues si no hay agua para bañar al bebé, hay que comprar un garrafón. Y los garrafones pues son muy caros y no deberían ser para bañarse, ¿no? Son para utilizar agua, y las mamás hacen lo que sea porque estén bien los hijos y tienen que comprar los garrafones. Soluciones de fondo. Son 3 cosas las que urge hacer. Primero, inversión pública, pero en serio. Como lo dijo el ingeniero, 55 años de edad promedio tienen nuestras instalaciones, y esto va aparejado, obviamente, ingenieros, de modificar también y de arreglar el drenaje, porque somos una ciudad que no tiene agua, pero a la vez se inunda. Acceso de agua para todos y cuidar el agua también es responsabilidad nuestra. Cuando tenemos agua, cuidarla y enseñarle a nuestros niños que el agua es importantísima, que se tiene que bañar rápido, que podemos desde la casa también ir resolviendo el problema. Maximizar fuentes de agua, encontrar nuevas fuentes de agua y garantizar el agua para las siguientes generaciones. Ese es el gran reto. Primero, necesitamos, ya con los números que hemos hecho con diversas autoridades, 10,000 millones de pesos para el primer reto: reducir las fugas a cero, que se nos deje de fugar el 40% del agua. Me van a decir los ingenieros, y yo estoy de acuerdo con ellos, no hay ciudad que tenga fuga cero, pero sí las ciudades que progresan y que tienen un buen sistema de agua, pues tendrán fugas entre el 0 y el 5%, pero no el 40%. Desasolve permanente para evitar acumulación de basura, y con esto, solo con esto, se incrementaría 40% el suministro de agua potable en la ciudad. Estaríamos hablando de cubrir 4,5 millones de personas con agua los 7 días de la semana y las 24 horas. Es correcto. La otra es una plataforma digital con un centro de mando. ¿Para qué? Para saber realmente el consumo del agua, para saber dónde están las fugas, de manera un poco como lo hace Petróleos Mexicanos, que con sistemas de presión pues sabe dónde están las fugas, sabe si hay extracción ilegal en la propia instalación, y se puede regular y controlar el consumo diario. Lo que decía el ingeniero, necesitamos encontrar esas válvulas, porque hay muchas que están perdidas y que nos ayudan pues a tener una visión sistémica de cómo está funcionando la red hidráulica. Otra cosa que tenemos que hacer es los pozos que ya traigan un 40% o más de extracción, los tenemos que vedar para que regresen al 70%. Y hay una historia que iba muy bien para la Ciudad de México y que se interrumpió
en 1997 el acuaférico de la ciudad, un sistema de 4 etapas donde se podía hacer un periférico de la ciudad en materia de agua para facilitar el flujo del agua a todas las zonas. Y se quedó en una tercera fase que va por un tanque de almacenamiento de la Primavera en el Ajusco y cruza la carretera de Cuernavaca y llega hasta Xochimilco. Y ahí se paró la inversión. Lo que Miquel Arriola va a hacer es terminar la 4ª etapa. Y si terminamos la 4ª etapa, le vamos a solucionar el problema a Iztapalapa, precisamente porque no nos tendríamos que meter a la instalación de suelo, sino que el propio acuaférico rodearía y nos permitiría conectarle directo el agua a Iztapalapa, que vendría fluyendo desde Huixquilucan. Entonces, yo le agradezco aquí a los ingenieros que nos hayan fortalecido con esto, porque inexplicablemente se interrumpió esta inversión. Esta inversión ya sí se hizo, es simplemente completarla. Entonces, no tendríamos ni siquiera que presionar los pozos de Iztapalapa, sino que le llegaría por el flujo que viene desde Huixquilucan, desde el propio Cutzamala. Entonces, ese es un plan de corto plazo para seguir incrementando el suministro y la calidad. Hay 2 pozos profundos donde estamos ya revisando números, pero nosotros tenemos el dato cierto que con un monto de 1,000 millones de pesos podemos desarrollar 2 pozos que nos darían, son 2 pozos a 2 kilómetros, a 2,000 metros, que nos darían 20% más de agua para la ciudad y ya no la estaríamos perdiendo. Y después, captación de agua pluvial, sí es una solución, sin duda refuerza la capacidad que tiene un hogar de obtener más agua, y es tan sencillo como instalar en los hogares, más o menos 2 millones de hogares, dispositivos donde se pueda captar el agua del techo y almacenar, que haya una buena capacidad de almacenaje para que esa agua nos sirva en los servicios generales de la casa, no para tomar, pero sí para los baños, sí para lavar la ropa, con obviamente un sistema de desinfección, pero también pues a las amas de casa les resolvería muchos problemas tener agua de lluvia almacenada. Y lo importante es que sí se pueda almacenar. Mucha gente ya lo hace, y lo hace como pueden, o sea, es decir, diseñan sus propios sistemas para almacenar, pero lo tenemos que generalizar. Y bueno, el tercer tema, que es central para la ciudad, finalmente necesitamos tratar nuestra agua. Ha habido muchas inversiones que se han ido por la borda, sobre todo delegacionales, de generar un sistema de tratamiento de aguas. El problema es que no se operan, no hay recursos para operar las plantas. Lo que yo estoy planteando son 9 plantas para alcanzar un 50% del tratamiento de las aguas municipales en todas las delegaciones, de las aguas delegacionales, pero operado por la ciudad. Esto no lo podemos dejar en manos de los delegados, porque ya hemos visto que se hace la infraestructura, se construyen las plantas y luego no se operan, y necesitamos tratamiento de agua. Somos una ciudad que expulsa agua, que no le genera valor el agua que usamos a la propia ciudad, y esta agua la podríamos reutilizar incluso para la reinyección del manto y del acuífero. Ahí están las 9 plantas: Gustavo Amadero 2, Iztapalapa 2, Tláhuac 1, 2 en Xochimilco y 2 en Milpalta. ¿Cuál es un poco aquí la lógica? Son las delegaciones que más agua consumen, pero además son delegaciones de fuente de agua, como es Tláhuac y Xochimilco, donde está colapsada desgraciadamente la agricultura y el turismo por la contaminación del agua de los canales.
Esto es un tema de la ciudad. Tenemos registradas 3.500 descargas de materia orgánica a los canales al día. ¿Por qué? Por asentamientos irregulares, no se le dan servicios a los pobladores vierten, y el 40% del turismo en Xochimilco ya se fue. Y si los biólogos ya lo dijeron, en 2050 desaparece Xochimilco si no entramos a tratar el agua. Y la buena noticia es que si la tratamos, potenciamos el turismo y potenciamos las chinampas y la producción agrícola. El tercer eje, y aquí sí tenemos todos que ser conscientes, campañas para el buen manejo y cuidado del agua, para que el papel más importante lo juegue el ciudadano. Que la siguiente, desde la escuela, promovamos una cultura desde el sistema educativo, capacitando a los maestros para que le expliquen a los niños lo importante que es el agua. Segundo, que el gobierno y las universidades sigan impulsando proyectos de cuidado del agua y proyectos de purificación de agua, proyectos de rescate de ríos. Hoy tenemos el único río vivo, el Magdalena, que le da el 30% del agua a la delegación, pero mientras va bajando, pues vamos convirtiendo agua cristalina en aguas negras, desgraciadamente. La industria, muy importante, promover programas de ahorro en la industria, lo que se convertiría además en un círculo virtuoso. Hemos perdido mucha industria y mucho empleo en la ciudad, porque son industrias intensivas en agua. Imagínense que nosotros tratamos nuestra agua y se la vendemos a la industria para que regrese a sus procesos aquí. Regresaríamos mucho empleo. Y campañas masivas. Yo recuerdo una campaña, no sé si ustedes se acuerdan, la de Ciérrale, por ahí de los 80. Y bueno, cómo se quedaba en la mente de todos. Ahí están revelando ya sus edades varios compañeros de los medios. Pero es decir, fue del 1985 por ahí. Pero eso generó conciencia y lo tenemos que retomar. Beneficios ya objetivos y concretos. Si nosotros llevamos las fugas a cero, entre 0 y 5, vamos a tener 40% más de agua en la ciudad. Si generamos estos proyectos de nuevas fuentes de agua, vamos a tener otro 40% más de agua. Con las campañas, supongamos que ahorraremos 10%, 15%. Esto le cambia ya la cara a la ciudad. Pasamos de una ciudad sumida en la escasez y en la ineficiencia y en la falta de equidad, a una ciudad que le pueda garantizar a los jóvenes y a las futuras generaciones agua, y a las mamás las pueda sacar pues de la tensión que vive todos los días de si va a haber o no va a haber agua. Imagínense que podemos beneficiar eliminando fugas de agua a 4,5 millones de personas, abatir los costos de 500% a cero. Obviamente con la reparación de las fugas, pues recuperamos el 40% del agua y ahorraríamos más o menos 32,000 millones de pesos. Conclusiones: el primer día de mi gobierno voy a poner en marcha un paquete de infraestructura para el agua de 20,000 millones de pesos. Con esta inversión vamos a eliminar el desabasto de agua en todas las delegaciones. Vamos a garantizar que todos los capitalinos y sus próximas generaciones tengan agua 24 horas, 7 días de la semana, y más o menos ahorraremos el 40% del agua que hoy estamos desperdiciando, con los efectos colaterales como socavones y como inundaciones, y ahorraríamos 500% en el costo del agua. Estas son las conclusiones. Muchas gracias por su atención y encantado de recibir sus preguntas. Gracias.
Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas, por favor.